Seguimos en diálogo abierto y como le decía, pues bueno, el presidente anuncia que hará su primer y a lo mejor único viaje al extranjero. Va a Washington, dice que va a ir en avión comercial, se va a tener que poner un tapabocas si quiere subirse a un avión, en fin, ya veremos. Pero el verdadero fondo, le decía, es lo que tiene que ver con la implicación política. Al final de cuentas, Donald Trump en este momento está en campaña, es candidato presidencial. Y cualquier acto de soporte o apoyo político se puede entender como un acto solidario o de acompañamiento de campaña. Para dar el banderazo del TEMEC no es necesario ir a Estados Unidos. Además, sabemos que al presidente no le gusta viajar. Yo creo que aquí de lo que se trata, y a lo mejor puede ser hasta una misma exigencia de Trump de que tengas que venir a verme, un poco para tratar de conciliar con el voto latino, el voto mexicano, que es muy importante en Estados Unidos. Pero aquí lo preocupante sería que el presidente no estaría actuando con la prudencia diplomática necesaria y abiertamente estaría yendo a respaldar a, pues no, yo no diría a un colega, porque pues ya está en campaña. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio del poder. Pepe. Yo creo que sí es colega, porque es un colega populista, tienen el mismo estilo, nomás que uno es conservador y el otro creo que era de izquierda, ya no sé muy bien. Pero el punto central es que está poniendo en riesgo una agenda bilateral que es sumamente importante y delicada para todos los mexicanos, porque si Joe Biden llega a ganar las elecciones, creo que se va a acordar de las que le hicieron Peña Nieto y compañía, ¿no?, para revivir a Trump, ¿no?, en la pasada elección, y ahora que intenta ir a estimular al votante de los mexicanos radicados allá, la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Creo que no es un movimiento prudente, pero también creo que no le queda de otra a Andrés Manuel, porque digo, a todo le ha dicho que sí al presidente Trump, y en el momento en el que a algo le diga que no, pues ya sabemos que es buleador aquel, y es el buleador más grande del salón, ¿no? También el que tenemos aquí es medio buleador, pero es más chico. Entonces, esa es la razón. Ahora, creo que políticamente le puede convenir en la foto electoral mexicana el hecho de que él se vea en una fotografía de tú a tú con el presidente de los Estados Unidos, y quizá ese es el ángulo que van a tratar de destacar los publicistas del gobierno. Carlos. Mira, yo creo que va a ser un error garrafal el que el presidente de México vaya a Washington a ver al presidente de Estados Unidos, y más aún si es que el primer ministro de Canadá no va a ser, creo que algo muy malo. ¿Qué creo yo que lo van a utilizar? Creo yo que la imagen en México del presidente con Donald Trump no va a caer nada bien, no va a gustar, y vas a ver las encuestas, creo que ahí, Pepe, que tú le sabes, va a tener su impacto. Y por otro lado, hay que recordar que el presidente Trump es muy hábil en utilizar a la gente. Cuando vino a México con Peña, estuvo muy cordial, muy a todo dar. Después se regresa a Estados Unidos y es cuando dice, ya conseguí que nos pagaran el muro. O sea, mintió y operó para dejar muy mal al presidente Peña, a todo su gobierno y a los mexicanos. Entonces, yo creo que va a ser un error que el presidente vaya, y ya lo veremos. Y no sé si se vaya en su avión privado o se vaya no, dijo que va en comercial. Dijo que va en comercial. A ver qué pasa. Rodrigo. Yo creo que el presidente Trump, al invitar al observador, sí lo quiere manipular el voto latino. No creo que le vaya a funcionar, porque yo creo que los que están allá no creo que sean muy fans del presidente López Obrador, pero bueno, le está devolviendo el favor que una vez se lo hizo también Peña Nieto. Hoy estará pensando al presidente precisamente que lo están utilizando, pero que no tiene de otra. Como bien dijo Pepe, o dijo Carlos, que no hay de otra, tiene que ir, va a tener que presentarse y va a tener que hacer el show completo. ¿Por qué? Pues porque es el buleador, como bien dice Pepe, es el buleador más grande del salón y está dispuesto a bulearlo, ya lo ha demostrado varias veces. Entonces, pero yo creo que al que no le va a salir el juego va a ser Trump, precisamente. Yo creo que a ninguno de los dos, pero en fin, Felipe. Bien, recordemos que el presidente López Obrador nunca le ha gustado la política internacional. Él está dedicado a la política doméstica. Hoy va a Estados Unidos como parte de la política doméstica de nuestros vecinos. O sea, a final de cuentas estamos inmersos en esta política doméstica. Y el presidente está obligado a ir, va a ir. O sea, si no va, es malo; si va, es malo. Hay que ver los costos de cada una de las consecuencias de cualquier decisión que se tome. Si va, como dice Carlos, si va Trudeau de Canadá, puede aminorar, puede atemperar las cosas. Pero yo aquí difiero de mis colegas, no va tanto por el voto latino. Sí es una figura importante, pero los latinos en Estados Unidos son muchos. Los mexicanos son una parte importante, pero son mucho más. Cubanos, puertorriqueños, todos los demás. Yo lo que creo es, a final de cuentas, en el manejo del discurso del buleador que decía Pepe,
el presidente Donald Trump lo va a utilizar para decirle y señalar el muro, señalar los males en México y señalar que aquí está el que va a hacer la tarea sucia y lo va a señalar. Si no pudo Macron cuando fue a Estados Unidos, si no pudo el primer ministro de Japón, que casi le rompen todos los protocolos, si hizo lo que quiso con la reina Isabel II, ¿por qué no lo puede hacer con su vecino más pequeño que está al lado? Entonces, va a tener un costo muy alto en el caso de México. Yo creo que lo va a utilizar como ejemplo para decir que él está gobernando hasta acá. O sea, él va a tomar las decisiones y va a hacer la gobernabilidad para su electorado. Y yo no me refiero solamente a pero sumaría en esa lógica también el hecho de, ante la caída tarandástica de la economía y que en este país incluso podríamos hablar de un decrecimiento de 2 dígitos, que siempre está latente la esperanza de que Estados Unidos nos rescate. En el entendido de que les conviene hacerlo por un tema económico, pero con esta paternidad que Trump además ha estado utilizando con la 4T, pues de alguna manera no puedes desairar o no negarle este pedido de visita a alguien que puede ser fundamental, si es que llegan a ganar la elección, que ese es otro tema, en un rescate económico, ¿no? Sí, y aquí lo que vemos es que ya no rescató en el petróleo con el tema de esta Nale, todo el desastre que hizo. Al final de cuentas, Estados Unidos fijó el precio del petróleo y nos rescató, y esa es una factura que sigue pendiente y quizás ahora se la va a cobrar cuando vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador allá, y sobre todo los discursos. El presidente es muy bravo con aquellos que considera que puede, presidente mexicano, muy bravo con una oposición débil y demás, pero cuando se enfrenta con el buleador de allá, en tiempo, en rapidez de palabras y en punch, créeme que no va a tener oportunidad. Oye, Pipino Cuevas contra Cassius Clay, prácticamente. Oye, Carlos, por cierto, esta semana se dio a conocer una lista, de hecho fue creciendo a lo largo de la semana, empezaron con 40 y pico, ya van 100, sí, de las denominadas empresas factureras. Así es. Relacionadas con el año 2017, ¿eh? O sea, aquí todavía falta mucha historia por delante, donde ya se dan a conocer el nombre de algunas empresas. Luego es difícil interpretar quiénes son los dueños de esas empresas que lógicamente no ponen su nombre. Se hablan de un desfalco multimillonario en contra de la nación y solo, insisto, solo estamos hablando de 2017. Todavía faltan las demás investigaciones. Así y se especula y se habla mucho de que ahí hay nombres de gente muy conocida, muy famosa, involucrada. ¿Qué tienes al respecto? Pues mira, la verdad es que hay que recordar que el presidente ya lo había dicho en una mañanera, creo que hace 2 semanas, que iba a empezar a ver estas listas, ¿no? de factureros, que pues yo creo que debe ser inmensa y debe ser un negocio pues realmente descomunal. O sea, lo hemos visto cómo mucha gente... Carlos, tú y yo sabemos que es un negocio descomunal. O sea, no, lo sabemos. Descomunal. Y yo creo que sí van a empezar a salir nombres de grupos, pero coincido contigo, Memo. Estos factureros son muy listos y no están sus nombres o no son los representantes sociales de las empresas. Más bien lo que hacen es que ponen a los tíos, a los choferes y todo, pero yo creo que con la habilidad de lo que tenemos aquí de inteligencia financiera, pues posiblemente se lleguen a las cabecillas de estos grupos, y yo creo que sí iba a haber un tema que yo creo que ya para México era muy necesario. O sea, ya era una cosa, era como cobradores de impuestos del gobierno, pero para ellos. Dijo el procurador fiscal, se acabó la fiesta. Sí. Yo ya sé de varios que andan muy nerviosos. Sí. Porque digo, todavía no es el momento para establecer culpabilidades, no somos nosotros ni tribunal ni juzgado, pero pues tú y yo conocemos a varios que se dedican a eso, y sabemos cómo se las gastan. Así es. Y digamos que no son ni Ackerman ni Meréndira. Esto sí. Son de ligas mayores. Aviones privados, etcétera. Bueno, lo interesante es que, bueno, ya se destapó el frasco, empezarán a fluir las esencias y aquí va a haber nombres de gente muy famosa, muy conocida, involucrada, porque lo que sí le podemos decir, Carlos Sandoval y yo, es que pues conocemos a bastantes de los que están dedicados a ese negocio, y a pesar de la salvedad de que sus nombres estén o no en las actas constitutivas, pues de manera, digamos, práctica, sabemos quiénes son los dueños de qué empresas. Y conforme esa información vaya dándose a conocer y sea oficial, aquí no vamos a especular, obviamente, pues le iremos platicando precisamente de algunos de esos nombres que, pues, Carlos y yo conocemos
Bastante bien. Así es. Bastante bien. Bueno, nos vamos. Oye, a un ¿alguno corte. de esos nombres, perdón, Guillermo, Sí. está relacionados con la 4T o ninguno? No, esto viene de mucho atrás y más bien es una actividad económica, no está muy relacionado con lo político. ¿Qué sí sucede? Que muchos de esos grandes factureros, ya teniendo cantidades de dinero tan importantes, apoyaron en su momento candidaturas al Senado, a gobernaturas de diferentes partidos, hay que decirlo. Yo aquí sí le quitaría la parte partidista al asunto, porque aquí lo que estamos hablando es de un negocio, tal cual. De un negocio que sí, a los que además se han beneficiado más, les ha permitido tener una puerta directa de acceso al poder en el régimen que me digas, incluido este. Memo, pero para lograrlo seguramente están involucrados funcionarios también de otros sexenios y lo que sea. Pero seguramente no de muy alto nivel, porque incluso no necesitas la complicidad de la autoridad para esto. Okay. O sea, es tan sencillo, es vender una factura. Y hay universidades implicadas, según dijo el procurador fiscal también. Te vas a sorprender de la cantidad de gente que las vendía como de los que las compraban. Bueno, nos vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a platicar pues un poquito del temblor del martes pasado. Vamos a platicar un poco también de esto de la caída económica, de los pronósticos que dicen que el decrecimiento pudiera llegar incluso a 2 dígitos. No tardamos nada, estamos de vuelta de inmediato.